Opinión de los expertos en RR Noticias. Amigas y amigos, cada 8 días a esta hora, los lunes, platicamos de un tema importante para nosotros como sociedad. Ha arrancado ya formalmente el mes de septiembre y con él una campaña que tiene varios años, pero que se mantiene, y esto me parece que es formidable, para que aquellas personas que no han decidido poner en negro sobre blanco, poner en papel cuáles serán sus disposiciones cuando ya no estén en este plano terrenal, pues con ello puedan dejarles las cosas arregladas a sus familiares y evitarles problemas. Para hablar justamente de pues cómo evitar heredarles problemas a nuestros familiares y dejar todo bien acomodadito para evitarles broncas, es que de esto platicamos el día de hoy, la llegada de septiembre, mes del testamento. Para platicar de este tema está con nosotros el subsecretario de la Secretaría de Gobernación en el Estado, Martín Arango. Mi querido Martín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y bienvenido. Mi querido Ángel, como siempre es un gusto poderte saludar a ti y a todos tus radioescuchas. Encantado de estar con ustedes esta mañana. Oye, gracias por estar con nosotros. Se integrará más adelante el presidente del Colegio de Notarios, que tiene por ahí un problemita con el tema de la comunicación. Pero, primero y antes que otra cosa, recibirte con mucho gusto. Ya saben ustedes que es un gran amigo de la casa, protagonista indiscutible de la mesa de análisis político durante muchos miércoles. Y bueno, pues ahora en este encargo desde la Subsecretaría de Gobierno, Martín, un tema importante, el tema justamente de pensar en este mes para resolver el asunto del testamento. Así es, Ángel. Bueno, pues como bien comentas, llegó septiembre y con septiembre, además de las fiestas patrias, llegó el mes del testamento. Fíjate que muchas personas creen que puedes hacer o que es importante hacer tu testamento cuando estás en el ocaso de tu vida, cuando ya llevas un largo camino recorrido. Pero la verdad es que no es así, porque quienes piensan que solamente se pueden dejar bienes materiales en un testamento, pues están equivocados. Se puede dejar mucho más allá de nuestros bienes en un testamento. No necesitamos otra falsa creencia que solamente la gente que posee mucho dinero es quien debe de dejar orden. Y lo cierto es que no solamente se dejan bienes, ni necesitamos tener mucho dinero para poder dejar un testamento. La vida no tiene fecha de caducidad Uh-huh. y por tanto no tenemos ningún tipo de certeza de lo que nos puede ocurrir en un futuro. Es decir, nadie tenemos la vida comprada. Y por eso es tan importante ir pensando en elaborar un testamento. Nosotros como gobierno del estado estamos tratando de generar esta cultura en toda la ciudadanía para que acudan a la notaría y dejen su voluntad plasmada en un documento. Esto es importantísimo porque les va a ahorrar muchos problemas después de la vida. Uh-huh. Tal vez ya no a ustedes, pero sí a sus seres queridos. Sí pueden plasmar su voluntad para heredarles lo más importante que es tranquilidad. Fíjate, en los 2 años que llevo ya en la subsecretaría trabajando con la secretaria Lupita Murguía, de verdad que es el pan de cada día, Ángel, casi a diario, de manera cotidiana, encontrarnos con problemas de regularización Privatización de del Ucrania. patrimonio. ¿Perdón? Sí, adelante. Te digo, problemas de regularización en el patrimonio de las personas. Personas que viven en casas que no son suyas, sino que son casas de quien en su momento, en su vida, fue su familiar y nunca les dejó esa certeza sobre el patrimonio y Claro. entonces viven en una casa que no es de ellos. Es el pan de cada día, de verdad, Ángel. Es impresionante el número de casos que vemos como este, o de personas que ya dentro de un juicio sucesorio intestamentario se quiebran y desgraciadamente se rompen familias enteras Estoy de acuerdo. porque terminan arrebatándose los bienes unos con otros. Ahora bien, hay algunas razones, 5 razones concretamente por las cuales yo quisiera decirles por qué deben de tramitar un testamento. Primero, porque se cumple su última voluntad, porque al elaborarlo tienen la facultad de decidir a quién le van a dejar qué bienes. Segundo,
porque lo pueden modificar. Una vez que ustedes realizan un testamento, tienen la facultad de modificarlo las veces que sea. 3, hacen la carga menos pesada a sus seres queridos respecto a temas tan importantes como sí puede ser una repartición de bienes, pero también como puede ser decidir sobre la tutela de sus hijos. 4, porque los trámites son mucho más sencillos cuando dejas un testamento que cuando no lo dejas. Me refiero concretamente a los actos traslativos de los inmuebles. Y 5, porque es secreto, porque solamente ustedes y el notario público con el que acudan van a saber cuál es esa última voluntad. Cuando ustedes acuden, le expresan, le manifiestan su voluntad al notario. Por supuesto que el notario público les asesorará, les dirá qué es lo que pueden hacer, qué no pueden hacer, y les dirá cuál es la manera correcta de elaborar el testamento sin interferir en su voluntad. Tienes toda la razón, mi estimado Martín. Me parece que ha sido muy puntual lo que has mencionado. Amigos, son las 8 de la mañana con 45. Aprovecho para saludar también. Se integra a esta conversación el presidente del Colegio de Notarios en Querétaro, Carlos Rafael Altamirano Alcocer. Notario, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido. Hola, estimado Ángel, gusto saludarte. Gusto saludar también a todo tu auditorio y desde luego a nuestro amigo Martín Arango, subsecretario de Gobierno. Buenos días. Pues muy bienvenido, Carlos Rafael. Oye, pues ya nos decía Martín, nos hacía una elaboración, me parece muy interesante, de todas estas broncas que luego suelen generarse por no tener este documento y además, como él mencionaba, luego nos quedamos con un poco la idea de que solo las personas que tienen una gran cantidad de recursos y de bienes, pues son los que tienen que hacer testamento y a final de cuentas nos vamos con eso y heredamos pues puros problemas para quienes se quedan en esta vida cuando nosotros nos vamos. Además, algo que me parece bien interesante de lo que dijo Martín, y tú seguramente estarás de acuerdo conmigo, presidente, la vida nos demostró que todo puede cambiar en francamente un segundo, sobre todo después de la pandemia. Muchas personas pues se fueron de este plano terrenal sin haber dejado sus cosas acomodadas, porque pues a lo mejor pensaban que tenían la vida comprada. A veces pensamos que cuando tenemos 25, 30, 35 años, no hombre, nos falta un montón para que el día de mañana pues dejemos de existir. Y además también hay un poco esta sensación pues un poco macabra de que si hacemos testamento mañana pues ya nos llaman a las puertas de San Pedro, cosa que tampoco es realidad. ¿Qué les dices a esas personas que nos escuchan el día de hoy, presidente, y que pues a lo mejor no se han decidido a hacer un testamento? Sí, muchas gracias, Ángel. Bueno, primero que nada, agradecerte el tiempo, la oportunidad de dar a conocer este acto jurídico tan importante en la vida de las personas. Por supuesto, mencionar que es el año número 23 que llevamos a cabo precisamente este programa, esta campaña que es promovida desde luego a través de la Secretaría de Gobernación a nivel nacional y que en coordinación con los estados y aquí concretamente con la Secretaría de Gobierno a cargo de la licenciada Lupita Murguía y su equipo de trabajo, como es Martín Arango, que también da una gran promoción a este acto jurídico. Es importante señalar que no necesita la persona, desde luego, estar en unas condiciones de vulnerabilidad complicadas para acudir con el notario. Quiero decirte que el testamento es un acto, desde luego, personal, personalísimo, revocable, libre, por el cual una persona capaz dispone libremente de sus bienes y derechos y cumple precisamente esta disposición. A partir desde los 16 años de edad podemos hacer testamento, ¿sí? Obviamente las personas consideran que, como bien dices, ya cuando están en una edad muy avanzada es cuando tienen que acudir con el notario. No, porque no nada más heredan bienes, desde luego bienes materiales, se pueden también heredar, desde luego, y transmitir derechos, como por ejemplo
lo que es los tutores de un menor de edad. ¿Verdad? Si tú tienes hijos menores de edad, también es importante que pensemos en un futuro quiénes van a ser las personas de nuestra confianza, quienes se van a hacer cargo precisamente de la educación de nuestros hijos menores mientras se coloquen en este supuesto, de tal suerte que no nada más son bienes materiales. Pero yo invito a toda la sociedad a que acuda con el notario público de su elección para que haga este acto jurídico de mucha trascendencia, que desde luego es una manifestación de voluntad, un acto de congruencia, de responsabilidad, de madurez para perpetuar afecto, cariño a la familia, porque nos cuesta mucho trabajo hacernos de los bienes y que para que lamentablemente en caso de que lleguen a faltar sin dejar testamento, pues ya lo comentaba Martín que lo estábamos escuchando, son juicios sucesorios intestamentarios muy largos, muy engorrosos, con mucho más costo desde luego, y que obviamente también provoca desuniones familiares, de tal suerte que ojalá y aprovechen esta oportunidad ahora. Desde luego la participación que tiene el Consejo de Notarios a través de los 114 notarios que hay en todo el estado es reducir sus costos hasta en un 50%. Concretamente el costo del testamento van a ser 1,990 pesos. Wow. El Estado, por supuesto, participa con la exención del pago de derechos, es decir, no se cobra un centavo por lo que es el aviso que se presenta al Archivo General de Notarías. Destaco que es muy importante el aviso porque es en una base de datos donde se inscribe la última voluntad del testador y a su vez a nivel nacional se concentra en una base de datos también para que efectivamente se asegure que la última voluntad del testador es lo que va a contar. Pero sí, es muy importante que la gente acuda con el notario de su confianza y que estamos a la orden para cualquier pregunta que nos quieran hacer. Muchas gracias, mi estimado Carlos Rafael. Oye, Martín Arango, subsecretario de Gobierno del Estado de Querétaro, tú decías algo bien interesante en los años que has estado tú ya en la subsecretaría de Gobierno. Creo que no pasa día que no te encuentres con una circunstancia legal que se pudo haber resuelto con el tema de un testamento. Sí, de verdad que es impresionante. Tenemos en la Secretaría de Gobierno un programa de regularización de inmuebles y justamente lo que pasa con este programa de regulación, que es un juicio en el cual pues la gente que vive en su casa por una u otra circunstancia no tiene su casa a su nombre. Sí. Y me atrevería a decir que la mayoría de estos casos es porque ese inmueble perteneció a un familiar que en su momento no formalizó un testamento y en consecuencia no pudo dejarle a sus hijos, a sus esposos, esposas, no le pudieron formalizar la propiedad de ese inmueble. Uh-huh. Es mucha gente la que hoy en día vive bajo esa falta de certeza jurídica sobre su patrimonio y por eso es tan importante, tan relevante para que hoy que tenemos un inmueble que sea de nuestra propiedad, podamos heredarle no nada más el bien a nuestras familias, sino heredarle además la tranquilidad y la paz de que cuando no estemos tenga un lugar seguro en donde vivir, porque después pueden devenir muchas otras situaciones que ponen en riesgo ese patrimonio y creo que no es justo, creo que esta falta de cultura, que hay que decirlo así, que hoy existe para dejar un testamento, pues se vuelve, se transforma en precisamente algo que les deja en total vulnerabilidad a nuestros seres queridos. Es por eso tan importante y yo quiero reiterar siempre que es la cultura del hacer testamento. Debe de privilegiar sobre todos nosotros, ya como bien lo decía el presidente de los notarios. A ver, si somos gente que tiene hijos menores de edad, deberíamos de pensar en Sí. ellos y en quién es la persona más apta para dejar la custodia o la tutela de nuestros hijos.
porque si no, bueno, pues el día de mañana para poder conseguir esa tutela, esa custodia, pues igual también tienen que entrar en un juicio en el cual, bueno, posiblemente haya personas con intereses encontrados que se tengan que estar yendo a un juzgado a pelear la tutela o la custodia de los menores de edad. Tienes toda la razón. Amigas y amigos, qué asunto de veras también tan importante. Imaginen ustedes que el día de hoy, por las circunstancias que sean, ya no estuvieran ustedes físicamente para estar pendientes de sus hijos. ¿Quién va a asumir esa responsabilidad? ¿Quién creen ustedes? A lo mejor ustedes tienen, no sé, vamos a poner por caso 6 hermanos y resulta que hay algunos que, pues son, vamos a decirlo de la manera más elegante posible, displicentes en la vida y con las responsabilidades. Y hay otros que son personas responsables y que ustedes dicen, pues a lo mejor en manos de uno de mis hermanos o de una de mis hermanas, mi hermana fulanita, mi hermano perenganito, seguramente son los que podrían cuidar de la mejor manera posible a mis hijos. Y si no son ellos, pues a lo mejor mis padres. Y si no, fulanito o menganito. Dejarlo también establecido en un testamento es una garantía de certeza para el futuro de sus hijos. Tómenlo muy en cuenta, por favor. Además, Carlos Rafael Altamirano, presidente del Colegio de Notarios en Querétaro, nos hemos encontrado y seguramente también a ti te toca como pan de cada día escuchar historias que son francamente espeluznantes de cómo las familias se hicieron jirones por el hecho de que pues uno de los hijos murió primero el papá, luego la señora se quedó pues a lo mejor como albacea de los bienes, luego fallece la señora y entonces la casa familiar empieza el estira y afloja porque hay una que siente, una de las hijas siente más derechos porque fue la que estuvo atendiendo a los papás, luego hay otro que dice, no, pues es que yo puse la mitad del capital para comprar la casa, y luego hay otro que dice, no, pero es que yo la mueblé, y entonces empiezan unos dimes y diretes ahí francamente horribles que lo único que hacen pues es terminar con familias francamente deshechas. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de pedirte que exhortes a nuestros amigos a que ya desde el día de hoy hagan su cita con los notarios, porque luego como que nos llega el remordimiento el día 28 de septiembre y todos queremos hacer cita ya en los últimos días de este mes. ¿Qué les puedes decir a nuestros amigos radioescuchas, presidente? Sí, con mucho gusto, Ángel. Quiero hacer referencia también en un dato que es muy importante. Las personas que hacen testamento, es muy, muy conveniente señalar que su otorgamiento, desde luego, no compromete lo que es la facultad para disponer de sus bienes, porque a veces piensa la gente que el haber hecho un testamento ya está disponiendo de sus bienes. Uh -huh. Es importante señalar que esto va a surtir efectos hasta el día que lleguen a faltar, ¿sí? Es decir, pueden desde luego seguir gozando, disfrutando de sus bienes y en su caso disponiendo de los bienes, si es que así lo deciden durante su vida. Pero obviamente esa es parte también de lo que las personas puedan imaginar. E insisto en la edad, es muy conveniente que desde ya las personas, a partir inclusive de los 16 años de edad, una persona pueda hacer testamento. Es muy frecuente que nos dice, bueno, no tengo bienes que heredar, ¿para qué hago testamento? Bueno, pueden heredarse también bienes futuros, inclusive, los bienes futuros que llegue a heredar. De tal manera que hay muchos estímulos fiscales en materia de la sucesión también. Obviamente, en los casos en que sea una sola propiedad, se podría en un momento dado exentar también el pago del impuesto sobre la renta. Desde luego, también no se genera un impuesto sobre la renta por enajenación, de tal suerte que hay la conveniencia de que se acerquen también a asesorarse cuáles son las figuras más convenientes. ¿Se puede donar también en vida? Sí, sí se puede donar en vida también. Hay algunos estímulos fiscales, pero surgen muchas preguntas precisamente y solamente puede ser resuelta esto por los notarios Uh públicos, que -huh. estamos desde luego también ampliando nuestros horarios los sábados y los domingos para las personas que no pueden acudir entre semana, Qué bien. ¿sí? Hay ya publicada una lista en la prensa donde están señalados los horarios en sábado y domingo para que puedan acudir las personas
hacer su testamento. Insisto, es un acto de madurez, es un acto de cariño, de afecto a la familia para evitar problemas futuros. Bueno, pues ahí lo tienen, amigas y amigos. No lo echen en saco roto. De verdad que dejar esto bien establecido va a evitar en el futuro, cuando nosotros no estemos, cualquier circunstancia francamente desagradable entre los integrantes de la familia. Yo les quiero agradecer mucho la oportunidad de platicar con nosotros estos temas y que obviamente pues nos ayuden a resolver estas dudas. Martín Arango, subsecretario de Gobierno en el Estado de Querétaro. Si alguien tiene más dudas ahí con ustedes en Secretaría de Gobierno, también podemos acercarnos. Por supuesto, pueden acercarse a la Secretaría de Gobierno ahí con nosotros o en cualquiera de las 115 notarías que existen en el estado. Ustedes pueden ir personalmente o por teléfono, pedir informes y por supuesto que se les dará la mejor atención y asesoría. No tienen que llevar mucho, tienen que saber su CURP y tienen que llevar su credencial de elector para poder realizar el testamento. Aprovechen porque va a costar menos de 2,000 pesos el poder Genial. hacerlo. Después de estos meses, pues asciende el costo al doble. Ujú. Y entonces, pues eso, por supuesto que lo vuelve más complicado todavía realizarlo. Los invito a que hagamos conciencia y heredemos tranquilidad a nuestros seres queridos. Tienes toda la razón, Martín, muchas gracias. Carlos Rafael Altamirano Alcocer, presidente del Colegio de Notarios en Querétaro, gracias por estar con nosotros esta mañana y nada más preguntarte dónde podemos entrar en contacto con ustedes. Si nos hicieran favor, Ángel, te proporciono un número de Por teléfono favor. del Consejo de Notarios, que es donde pueden pedir informes y ahí les pueden proporcionar la lista, como bien señala Martín, de los 115 notarías en todo el estado, divididas en los 6 distritos judiciales o demarcaciones notariales en los que se divide el estado de Querétaro, y el teléfono es 442-229-0749. Ujú. 229-0749. Ahí podemos escuchar desde luego todas sus dudas, todos sus informes, solicitudes, y que no sea la primera ocasión. Todo este mes de septiembre vamos a estar dedicados en las notarías para atender a la sociedad queretana en cumplimiento desde luego de este programa que coordina la Secretaría de Gobierno a través de la licenciada Lupita Murguía. Por Así su es que atención, tomen... muchas gracias. Adelante, perdón, te interrumpí, presidente. Sí, estaremos atentos desde luego todo este mes de septiembre. Ahí está el teléfono del Consejo de Genial. Notarios y por supuesto que hagan su llamada, que los atiendan, que los escuchemos y que de una vez por todos aumentemos y promovemos la cultura del testamento. Y como sugerencia adicional, amigas y amigos, de verdad, generen desde ahora su cita para que a final de mes pues no encuentren con que ya pues están bloqueadas y canceladas o más bien ya están saturadas las agendas de los notarios. En este momento ya lo pueden hacer y de verdad que es muy conveniente hacerlo desde ahora. Estaba haciendo yo aquí la cuenta y si lo dividimos pues entre lo que tocarían estos 1,990 pesos entre 12 meses, sale más barato que comprar una pizza. Con eso les cuento todo. Entonces, si vamos a dejar tranquilidad a nuestros seres queridos con este documento, creo que es un buen momento para pensarlo y para obviamente ir generando una cita y claro, pues dejar bien resuelto este tema en este septiembre, mes del testamento. Martín Arango, subsecretario de Gobierno en el Estado de Querétaro, gracias por estar con nosotros y ya sabes que esta es tu casa siempre. Muchas gracias, Ángel. Así me siento cuando estoy en los micrófonos de RR. Encantado de poderte saludar a ti. Un saludo también a todo el equipo de RR Noticias y a todos los que nos escuchan. Abrazo. Gracias por estar con nosotros esta mañana. El presidente del Colegio de Notarios en Querétaro, Carlos Rafael Altamirano Alcocer. Presidente, te mando un gran abrazo y esta es tu casa. Muchas gracias, estimado Ángel, por la oportunidad que nos das a conocer a través de todo tu prestigiado auditorio lo que es la campaña de septiembre, mes del testamento. Muchas gracias y buenos días. Un abrazo y feliz lunes. Esta mesa que yo creo que es muy interesante. Por favor, amigas y amigos, la pueden recuperar en nuestras redes sociales.
y también en nuestro canal en YouTube, así como en Facebook. Si quieren compartirla, la pueden tomar de ahí de nuestras redes sociales y compartirla en sus propias redes o a través de WhatsApp. Me parece que es muy interesante para concientizar a amigas, amigos, familiares, vecinos sobre este tema tan importante, la importancia de hacer un testamento. Son las 9:03. Pausa, regreso.